Bueno, hay pocas veces que lo de ser miembro de familia numerosa sí, se traduzca en tranquilidad, ¿no? Solo hoy, en un evento como este, en el que, bueno, saber que hay un número de gente que viene ya te deja un poco más tranquilo. Además, no voy a hacer chistes inapropiados, hay niños, entonces vamos a estar cómodos, no pasa nada. También grandes amigos que vienen desde lejos y significa mucho que estén aquí. Así que, bueno, me gustaría empezar dando las gracias a todos por estar aquí acompañándome en un día tan importante como el de hoy, significa mucho. Y sobre todo hacerlo entre amigos, ¿no? Es una suerte además hacerlo en la compañía de Fernando, que como él dice es un raro privilegio tenerlo aquí, no suele darse a este tipo de eventos, está retirado de su vida intelectual. Y con acierto además, porque es una de las grandes figuras del aforismo español y entonces es de las personas que tiene la capacidad de hacer interesante cualquier tipo de cosa, ¿no? Con lo cual aún más tranquilidad. Voy a recoger un poco la pelota que me ha tirado para contar unas claves sobre el libro sin destripes, porque sé que muchos todavía no habéis tenido la oportunidad de leerlo. Encuentro, básicamente, sirve para explicar la relación entre una persona y un arte, en este caso la poesía. Una poesía que, como sabemos, se ejercita, es una voz muy personal, y para mí era importante conjugar esto o transformarlo en una especie de fábula que luego pudiera ser universalizable no solo a cualquier arte, sino a cualquier persona que atraviesa un momento de descubrimiento, ¿no? Por eso otro día hablando con Argüelles en una entrevista de Nueva España mencionaba el gran libro en el que relata una fábula de descubrimiento que es El guardián del centeno de Salinger, sin pretender equipararme a ningún nivel, ¿no? Entonces, digamos, la chispa narrativa desde la que la historia se construye es, digamos, una barrera técnica que se rompe, que separa géneros. En este caso, entender la poesía como cualquier texto que se construye a partir de una rima. En el momento en que esto se rompe, se da comienzo a una narración en la que se construye a partir de conjugar estas dos ideas, lo débil que es esta barrera, lo que tampoco creo que sea una cuestión universal, ¿no? Esa es la razón por la que los poemas, que yo creo o espero que funcionan como entidades autónomas, jalonan como pilares de la narración, acelerando cuando el ritmo de la historia acelera, y van encuadrados cada uno. Para mí era importante cuando empecé, precisamente porque no tengo una formación como poeta, nunca me he enfrentado a un texto como desde la perspectiva de alguien que haga poesía, ni es un arte con el que estoy familiarizado. Para mí no me satisfacía encuadrar esos textos simplemente como una lista, como un listado de todos los poemas que he hecho en el último año, sino que buscaba algo más. Porque yo siempre he pensado que si algún día llegaba el día que escribiría una novela, ¿no? Entonces para mí era importante, la gran pregunta a la que buscaba una respuesta era cómo encuadrar esto en un todo. Con el tiempo me di cuenta que precisamente el proceso de descubrimiento de esta relación era la historia que buscaba, un marco en el que los poemas pudieran tomar vida y contexto y se entendieran de otra manera sin detrimento de la lectura individual. Y a partir de ahí esa es la estructura en la que se divide el texto, tres encuentros, tres personajes y tres bloques más o menos homogéneos que de alguna manera dibujan la evolución de este proceso. Fernando me ha hablado otro día, otra vez con la suerte de que Fernando hace interesante cualquier cosa, de que él lo veía como una inversión del tiempo, ¿no? Yo soy de los que creo un poco como Haneke, que al final mi interpretación de un texto una vez que se pone afuera pertenece a todo el mundo lo mismo que a mí, y cualquier visión es tan buena como la mía, ¿no? Con lo cual no tiene más validez que la de una opinión, cualquier otra de cualquier lector. Y la idea con la que yo lo enfrenté de aquella era un proceso de tiempo casi biológico, una primera etapa en la que hay un nacimiento, a continuación una parte de compartir, de apertura, y luego por último una defunción, casi un autor frente al espejo. Es un texto muy reflexivo, muy metaliterario, yo creo, y con un cierre final del que hablaba Fernando, el manifiesto, en el que de alguna manera reúne los puntos cardinales que
que jalonan esta poesía y que surge como una especie de brote frente a esa función final. Después de este rollo que os he contado, si además habéis venido aquí a beber, nada más. Esas son un poco las claves. Yo creo que no quiero desvelarlo más. Seguramente Fernando ya le parece un poco demasiado. Fernando es un poco de que se sepa menos, ¿no? Si me permites, cuando leía el libro, había algo que estaba chocando, y es que este libro son 3 historias. La historia de él, cómo empieza, ¿no? La historia de él, cómo descubre la poesía. La segunda parte es la historia de un encuentro de un cierto amor o cierto romance, en el cual lo que lo une es que la otra parte, la parte femenina, escribe junto con la parte masculina. No se sabe lo que va a ocurrir, pero termina también con una especie de canción casi. Y al final hay efectivamente una vuelta a la infancia, donde efectivamente rememora a sus padres, su vida un poco íntima, familiar, y en la cual después empieza efectivamente a dar una serie de poemas. Como tiene que cerrarlo, tiene que hacer un manifiesto. ¿Vale? Pero entonces, ¿yo qué pasa? Que había 3 cosas. Y es como si uno va a una obra de teatro. Ve 3 actos. El primer acto, la exposición. El segundo acto sería el desarrollo. Y el tercero, el finale, como dicen los italianos. Pero si yo cojo el tiempo de San Agustín, vamos a hablar, porque San Agustín tenía un problema con el tiempo. Entonces, San Agustín, el problema que tenía el tiempo es que el tiempo pasado es algo que ya se fue, el tiempo futuro es todavía lo que no fue, y qué es mi tiempo ahora. Entonces, el problema de San Agustín yo lo quise trasladar, ahí lo que vi a San Tirso, fue lo siguiente, que yo pensaba que el tiempo primero, o la primera parte, es el tiempo futuro, que es lo que San Tirso quiere o puede ser el día de mañana, decidir, no decidir, que veremos después. Segundo, el presente. Y tercero, es el futuro, es decir, los padres. El problema que tiene San Tirso, y no es problema, es una decisión, es un dilema en el futuro, y lo va a tener, ya lo está teniendo. ¿Quién se va a decidir? ¿A la prosa o a la poesía? Pues claro, no ha habido grandes poetas que hayan sido grandes prosistas, ni grandes prosistas que hayan sido grandes poetas. Eso es la realidad. El mundo de la poesía es diferente al mundo de la prosa. ¿Tiene que ver? Sí. Pero, entonces, él va a tener que decidir. Y ya está decidiendo, ¿no? Por dónde puede. Y otra cuestión que yo tengo. Yo he visto más claro aquí, más que a Salinger, he visto más a Perrault. ¿Por qué? Porque este personaje francés, pero americano, fundador, que se puede decir que junto con Gisbert, Cassidy y otra gente, Schneider, son los fundadores de la generación Beat, y entonces son muy aficionados al jazz, al bebop. Entonces, ahí hay algo que está funcionando en la cabeza y en el libro de San Tirso. Entonces, San Tirso, y esto es muy importante, hay aquí una expresión que dice, yo no sé inglés, porque aunque vaya a ver a mis nietos que son irlandeses, yo tengo un problema de, breathe, que significa respirar. Cuando uno se mete a leer a la generación Beat tuvo mucha influencia. Suzuki, que fue un personaje que apareció por Estados Unidos, que era budista zen, que entonces influyó bastante en la generación esta, y sobre todo en Perrault. Entonces, respirar. Pero a la vez que respirar, Perrault lo que hace es escribir una prosa espontánea. Ya veis que lo que estoy viendo en Jaime son trozos de prosa espontánea. Y esa prosa espontánea es lo que él llama ideas de aliento, que es muy importante. Entonces, yo creo que aquí habría que el camino, pero es una opinión mía. Cuidado, porque yo lo mismo que estoy viendo este libro, ustedes ven por aquí, yo esto no lo veo, yo estoy viendo esto. Es decir, las perspectivas son tan diversas y tan diferentes que no podemos tener nunca una puñetera, perdón por la expresión, objetividad de algo. Con lo cual, lo que diga yo, como lo que digan ustedes, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que yo creo que en el fondo él se está buscando, y se está buscando como en el fondo lo que hace Perrault? Hay una entrevista de él preciosa donde explica muy bien cómo él hace los haikus, pero también él ya que está, y a mí me recuerda mucho el personaje aquí el personaje de César,
me recuerda mucho a Kurov, porque Kurov era un hombre alcohólico, era un hombre que había probado todo tipo de droga, y una de las cosas que arrastraba el pobre hombre era su impotencia, ¿no? Entonces, uno de los problemas que él siempre lo comentaba... Que va, no, yo no, ¿eh? Entonces, yo creo que Santerso ha ido por ahí. Entonces, otra cosa es que después Santerso tenga a Salinger, vale, muy bien. Pero yo cuando termino de leer esto, al final, algo tiene, es un dilema, o prosa o poesía, y eso es lo que se le va a plantear y se le va a plantear. Pero eso es una cuestión de él, no es una cuestión nuestra, es una cuestión en la cual él va a tener que decidir lo que va... Entonces, hay otra cosa que me pregunto graciosa. ¿Es verdad que estos profesores que hay aquí? Sí, totalmente, totalmente. Pues si son estos profesores, yo cuando lo leo, yo no sé si es que él se está riendo de ellos, son unos ignorantes. Porque, claro, decir estos señores que le tengan que no entienden nada, es que son, bueno, no voy a decir la expresión, porque bueno, y son profesores de la universidad. Sí, sí, sí. Entonces, yo no quiero decir nada más. Entonces, ahora bien, yo creo que Santerso va a tener tiempo suficiente en China, porque convivir con los chinos va a ser difícil, tener amistades con los chinos va a ser dificilísimo, mucho más que con los japoneses. Los japoneses son mucho más fáciles, por experiencia. O sea, entonces va a tener tiempo para leer, porque un escritor tiene que leer mucho y tiene que escribir mucho. Leer y tiene que quemar muchas etapas. Y va a tener tiempo ahí suficiente en China. Por lo cual en China, pues sí, porque en China va a tener la suerte que no va a hablar casi nada de español. Va a hablar todo el tiempo en inglés, como hablan los hindúes, o va a hablar pues en francés, yo no sé, pero ahí... Entonces, yo creo que yo no le voy a preguntar más cosas, porque él puede decir lo que quiera. Y además no me gusta, porque no me gusta desnudar ni desvelar. Es el protagonista y es la parte importante. Entonces a mí me gustaría que ustedes pudieran preguntarle a él, preguntar a nosotros, por nosotros. Bueno, te voy a recoger la pelota antes de pasar a la pregunta, si alguien quiere. A mí me hace mucha ilusión que menciones a Kerouac, porque, que de hecho creo que se menciona en el libro una vez, porque es un autor, es probablemente mi autor favorito, y es un autor con el que tengo una relación muy especial. A mí mi padre cuando era joven me regaló un ejemplar de En el Camino, y esos libros que me sacudió. Me pasa un poco como cuando dice Houellebecq de Lovecraft, dice que encuentra un amigo en el escritor, y a mí me sucede eso. Entonces es muy probable que probablemente mi manera de... Porque además Kerouac es muy radical en su manera de entender, no solo el acto mismo de escribir, y entonces es muy probable que haya una influencia, ¿no? Y bueno, ojalá, ¿no? Y entonces es verdad que el acto de escribir de Kerouac es muy impulsivo. Se decía que él aporreaba, que no escribía, y siempre lo hacía con una dinámica del estilo jazz, en el que él quería ser un trompetista, entonces él no usaba signos de puntuación, solamente rayas que equivalían al tiempo que el saxofonista paraba para respirar. De hecho, en la versión original del Rollo on the Road se ve que está escrito así. No sé hasta qué punto eso es exactamente comparable, pero sí que es verdad que un aspecto que yo creo que merece la pena comentar, que a mí me resulta relevante, es que yo, a la hora de escribir, yo tenía la idea de conseguir que el fondo, o sea, que la forma estuviera adecuada al fondo. Como se trata de un libro de descubrimiento, mi idea era conseguir que el lenguaje fuera un lenguaje que transmitiera un tono muy naif, para transmitir y para predisponer al lector a ese encuentro, digamos. Lo mismo sucede con el tema que hablamos el otro día de la puntuación. La puntuación se usa de una manera un poco particular, porque es una de las convenciones básicas del lenguaje, ¿no? Entonces para mí era una manera muy fácil, porque no altera la lectura en un sentido profundo, pero sí que supone un impacto cuando el lector ve que la forma página no es la correcta, ¿no? También porque eso dota a la parte narrativa de una dinámica poética, y también porque desde el momento en que te enfrentas a un texto que está escrito de una manera que no es la tradicional, te predispone, digamos que configura el pacto de lectura para que tú estés preparado para algo que no sea convencional. No es un libro difícil, pero es sutil.
cosas sutiles. Y está hecho, como él dice muy bien. Lo que pasa es que yo pienso que cuando hablamos